Un hombre escuchó un ruido extraño. Armado con una cámara, decidió investigar, pero vio algo que lo dejó perturbado. Levantó la cámara y disparó. Aquello quedó registrado. No era humano, pero estaba vivo y se veía muy extraño. Durante varias noches, la criatura volvió a aparecer y cada fotografía era más inquietante que la anterior. Este caso nos sitúa a los años 90 en Predare, un pequeño pueblo rural de menos de 150 habitantes en el centro de Italia. Un lugar donde el tiempo parecía detenido, donde la vida seguía su curso, sus habitantes estaban enfocados en sus oficios, la familia y la rutina. Pero hubo alguien que rompió este paradigma. Filiberto Caponi tenía poco más de 20 años. Era alfarero como su padre, sin historial médico inusual, sin antecedentes de problemas mentales, sin contacto con sustancias. Un tipo completamente normal. Pero algo cambió en él, en la noche del 9 de mayo de 1993. Cerca de las 23:30 horas, Caponi regresaba a su casa en su coche. Al bajarse, escuchó algo, un gemido apagado y débil. Provenía de una figura tirada a unos metros de su casa. Pensó que era una bolsa, probablemente un animal atrapado. En ese pueblo, después de cierta hora, la noche lo devoraba todo. Se acercó y se inclinó, pero antes de tocarla, la bolsa saltó. Desde otro ángulo, logró verlo mejor. Una criatura humanoide, de extremidades pequeñas, piel manchada como con quemaduras, cubierta por vendas oscuras, ensangrentadas, y una especie de capucha que se inflaba y se desinflaba. La criatura se levantó y dando saltos, desapareció en la oscuridad del campo. Caponi, en estado de shock, corrió a contarle a su familia. Su madre le creyó, pero su padre no. Pero aún así salió con él, linterna en mano, a revisar el lugar. Lo que encontraron fue extraño. Un trozo de ese vendaje, con fluidos marrones, espesos, parecido a la sangre seca. Se lo llevaron a casa, pero por higiene decidieron no guardarlo dentro. Lo dejaron en el patio trasero. A la mañana siguiente, había desaparecido. Algún perro del pueblo se lo llevó, dijo su padre, y nadie más volvió a hablar del tema. Para entonces, todo era solo una anécdota incómoda, una rareza, algo que uno cuenta para reírse o para olvidar. Y aún así, Caponi no lo olvidó. Días después, consiguió una vieja cámara instantánea gracias a un familiar, porque, en el fondo, sabía que lo que había visto no se habría ido muy lejos. Pasaron 2 semanas. La vida volvió a su rutina, o eso parecía. Pero en la madrugada del 24 de mayo, los gemidos regresaron. Caponi los reconoció al instante. Sintió una mezcla imposible. Era algo entre alivio y terror. Lo que había estado esperando finalmente estaba ocurriendo, y al mismo tiempo, habría preferido que esto nunca pasara. Pero él se armó de valor, tomó su linterna y la cámara instantánea. Salió a la calle, la oscuridad era casi absoluta, pero no necesitó caminar demasiado. La criatura estaba allí, a pocos metros de su casa. Desde la distancia, con las manos temblando, presionó el disparador. El flash iluminó brevemente la figura, pero por un instante el ser no se movió y Caponi aprovechó. Se acercó un poco más y tomó la segunda fotografía. Entonces, como si el segundo destello lo hubiese despertado, la criatura volvió a huir. Se perdió entre los árboles sin emitir ningún sonido. A Caponi no le importó, ya tenía lo que quería, una prueba. Al día siguiente mostró las fotos a su familia. La primera, tomada desde lejos, apenas mostraba una figura, pero la segunda era distinta. Se distinguía una cabeza, algo como una capucha o vendas, un torso encorvado, una espalda. No era nítido, pero tampoco era fácil de ignorar. Aún así, algo más ocurrió. 2 días después, la caja donde había guardado las fotos comenzó a corroerse. Las baterías viejas de la cámara parecían haber filtrado químicos. El cartón se deshizo y las fotos se mancharon. Fue un accidente, o al menos eso parecía. Antes de continuar con los siguientes encuentros, hay 2 momentos que le dan otra perspectiva a la historia. Caponi, incapaz de guardar el secreto por más tiempo, decidió confiar en su amigo más cercano. Le mostró las fotos y le contó todo. Solo le pidió silencio. Silencio que duró muy poco. En una noche de copas, su amigo, entre risas y exageraciones, contó la historia en el bar del pueblo.
Algunos se rieron, otros se inquietaron. En menos de 3 días, el diario local ya estaba en la puerta de su casa. Caponi no estaba preparado para eso, y el pueblo tampoco. El rumor dejó de ser un chisme, y se convirtió en algo más oscuro. La posibilidad de que algo extraño estuviese rondando en las afueras. La tensión acumulada estalló semanas después. La noche del 8 de agosto, se escucharon ruidos extraños en los alrededores, algo que no encajaba con los sonidos del campo. Un grupo de vecinos, unas 15 personas, con linternas y antorchas, y un perro de casa, decidió salir a buscar el origen. El perro fue el primero en reaccionar, se adelantó y se detuvo, y comenzó a forcejear con algo que nadie alcanzaba a ver. La multitud corrió hacia él, y no encontraron nada, solo al perro, huyendo hacia ellos con el rabo entre las piernas. Pero eso fue suficiente. Nadie más quiso seguir, estaban todos asustados. A eso ya no lo llamaban criatura, lo llamaban monstruo. La noche del 10 de agosto, Filiberto estaba solo, frente a su casa, observando la lluvia de meteoros de las Perseidas. El cielo brillaba, en los alrededores, en cambio, solo se veía oscuridad. A pesar del tiempo transcurrido, algo en él se negaba a soltar la idea de volver a ver la criatura, y más pronto que tarde, eso ocurrió. Desde la oscuridad, la criatura apareció sin previo aviso, más cerca que nunca, bajo la luz débil de una farola. Se detuvo, no huyó y no atacó, simplemente observó. Caponi se quedó inmóvil, tenía miedo, pero también le transmitía algo de paz. El ser parecía curioso, tranquilo, miraba a su alrededor como si la luz lo fascinara. Fue entonces cuando Filiberto lo recordó. No tenía su cámara, la había dejado adentro, tras tantos días sin novedad. Retrocedió en silencio, paso a paso. Entró, subió a su habitación, tomó la cámara instantánea. Al salir de nuevo, él seguía allí. Estaba quieto bajo la misma luz. Filiberto se acercó con calma, apuntó y apretó el disparador. El flash quebró la noche. La criatura se sobresaltó, dio un gran salto y desapareció. Pero Caponi ya tenía la imagen. La foto era clara. Por primera vez, la criatura aparecía con definición. La cabeza lisa, los ojos grandes, oscuros, almendrados, la boca entreabierta, sin dientes, el cuerpo encorvado, los brazos cortos y las manos atrofiadas. Esto ya no era un rumor, tampoco era una silueta poco visible, era algo real y extraño. Caponi no dijo nada durante días, guardó la foto y el 15 de agosto, durante una comida familiar, finalmente la mostró. Hablaron muy poco, realmente nadie supo qué decir. Algunos la miraron en silencio, otros simplemente no quisieron volver a verla. Para ese momento, Caponi ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque no se lo permitía. Pasaba las noches en vela, haciendo guardia. Temía que si se distraía, si parpadeaba demasiado, lo perdería. La criatura era lo único que ocupaba su mente, era lo único que le importaba. Y una madrugada cualquiera, ahí estaba. El 20 de mayo, a las 3 a.m., Filiberto vio algo desde la ventana. La criatura estaba justo debajo de la casa, sentada, como si descansara. Caponi, dudando de sí mismo, despertó a su abuela, la llevó a la ventana intentando probar que no era fruto de su imaginación. Ella no vio nada, pero cuando bajaron, Caponi no dudó, tomó la cámara y comenzó a acercarse. Su abuela le gritaba que se detuviera. Ella tenía miedo, temía que el ser reaccionara de forma violenta, pero Caponi no hizo caso. Se acercó hasta tener el encuadre perfecto y disparó, una vez y otra vez. Las imágenes fueron las más nítidas hasta ese momento. El rostro, el torso, las extremidades, todo parecía con más claridad, pero lo que más llamó la atención fueron 2 tubos delgados insertados en el pecho de la criatura. Según Caponi, parecía algo artificial, como si no fuera de su cuerpo, y que por esos tubos fluía algo extraño, con un ligero brillo, como si transportara un líquido o energía. Luego de la fotografía, el flash lo asustó, y sumado con los gritos de la abuela, la criatura volvió a escapar, dando varios brincos veloces y se perdió en la oscuridad. La madrugada del 2 de septiembre, Caponi volvió a oír los gemidos. Esta vez venían desde su taller. Salió sin pensarlo. Ahí estaba, una vez más. Era la 5ª vez que lo veía, pero sería la última. La criatura estaba parada frente al taller, como si no tuviera intención de huir. Filiberto tomó la última fotografía. No se acercó y no dijo nada, solo apretó el disparador. En la imagen se distinguen manchas rojizas en el cuerpo.
¿Era sangre?, se preguntaba Caponi. Creyó que estaba herido y que probablemente moriría pronto, y después de ese momento nunca volvió a verlo. Un par de semanas después del último encuentro, la familia Caponi fue testigo de un último episodio extraño. Fue una noche a mediados de septiembre. Todos dormían, cuando un grito agudo, el mismo sonido que ya conocían, volvió a escucharse en el exterior. Filiberto y su padre se despertaron al instante, corrieron a la ventana y vieron que los arbustos estaban agitándose por una gran cantidad de viento que los golpeaba, pero no lograron distinguir nada con claridad. Entonces, ocurrió algo más. Una luz intensa cruzó la zona, iluminó todo el terreno como si estuviera en pleno día. El brillo aumentó hasta que los dejó ciegos por unos segundos, y cuando recuperaron la vista, la luz se había ido, y con ella, al parecer, también la criatura. Al menos así fue como Caponi lo interpretó, pero lo único cierto es que desde esa noche no volvieron a escuchar nada. El visitante había desaparecido. Para Filiberto ese fue el final, el cierre inevitable de una historia que nunca entendió del todo, pero sin saberlo, esa noche no marcó el fin de nada, fue el comienzo de algo mucho peor. No con criaturas, sino con el juicio público. El verdadero infierno comenzó cuando la historia salió de sus manos y comenzó a perturbar a Italia. Filiberto Caponi ya había tomado 6 fotografías, guardó silencio y no sabía si era correcto difundir su historia. Era un secreto a voces y muchos querían la exclusiva en detalle. Ufólogos, revistas y la televisión, todos los interesados estaban impacientes a cuál sería su próximo movimiento. Así que lo decidió hacer, rompió el silencio y llevó su historia a la prensa. Una revista italiana publicó las imágenes el 28 de octubre. Fue un impacto inmediato. Predare, un pueblo con muy pocos habitantes, se llenó de reporteros, cámaras y corresponsales extranjeros. Todos querían ver al joven que decía haber fotografiado a un ser de otro mundo. Caponi dio entrevistas, mostró su cámara y explicó cómo habían sido los encuentros. Al mismo tiempo, los grupos de ufólogos comenzaron a disputarse el caso. Algunos le advirtieron que no lo revelara todo, que tuviera cuidado con quien hablaba. Le contaron historias de personas que en casos similares resultaron desaparecidas. Eran visitados por autos polarizados, por personas que no poseían ningún nombre, vestidas con un traje negro. El 5 de noviembre, Filiberto y su padre aparecieron en televisión nacional, contaron todo, el público no se rió, todos observaban lo que creían eran pruebas irrefutables. Esto ya causaba incomodidad en muchas personas. Fue un éxito de audiencia, pero Caponi supo que al terminar la grabación estaba cruzando una línea. Sabía que la incomodidad que provocaba a la gente empezaría a molestar a personas más importantes. Una semana después, el 13 de noviembre, la policía militar tocó su puerta. Venían con una orden de registro por difusión de noticias falsas que alteraban el orden público. Lo aislaron para interrogarlo, luego le confiscaron todo, las fotografías originales, la cámara y las supuestas pruebas físicas. Finalmente, Caponi confesó. Había inventado todo. Firmó una declaración jurada. Él, en base a su oficio de alfarero, dijo que había fabricado un muñeco de arcilla, que montó toda la historia en base a un muñeco para capturar imágenes que parecieran reales. La figura estaba en su taller, completamente destruida. Solo había montones de arcillas secos, y los agentes se lo llevaron como prueba. Al día siguiente, los periódicos decían: Caponi confiesa el fraude. Se divulgó la historia del muñeco de arcilla. La opinión pública se volcó en su contra. El joven que había emocionado a Italia ahora era un farsante. Algunos vecinos lo insultaron, otros lo evitaban, y la televisión dejó de invitarlo. Fue marginado por la sociedad y el caso se dio por cerrado. En mayo de 1994, el tribunal lo absolvió, no hubo juicio y la acusación fue archivada. Pero, ¿realmente esto era falso? Solo cuando la policía tocó su puerta, Caponi comenzó a negarlo todo. Durante meses, las autoridades lo habían investigado en secreto, hasta que decidieron actuar porque su historia se había salido de control. Le confiscaron las fotos, la cámara y lo acusaron de alterar el orden público. Caponi era una persona que se había criado en el campo y no tenía respaldo judicial. Estaba solo contra el Estado. Pero años después, la historia volvió. Caponi empezó a hablar en entrevistas, en un libro, y tenía otra versión. Dijo que nunca fabricó un muñeco, que la policía lo había presionado para inventar esta nueva historia, y solo firmó la declaración para que lo dejaran en paz. Fue una retractación bajo presión, un fraude sin pruebas, un caso archivado, pero había algo más. Un relato que no venía de Caponi, algo ajeno a su historia, un dato extraoficial, y ocurrió antes de que todo comenzara.
6 de mayo de 1993. El radar de defensa aérea detecta un objeto sospechoso cerca de la misma zona donde se ubica Pretare, el pueblo de Caponi. No tenía permiso para estar ahí, y un avión militar lo intercepta. Lo que vieron era extraño, un artefacto sin forma clara, volando sin patrón, y de pronto, una explosión. 3 esferas salieron volando por el cielo. No hubo informe oficial, solo rumores, pilotos que hablaron fuera del protocolo. Y 3 días después, Caponi ve por primera vez a la criatura. Esta anécdota aeronáutica, perdida en los rincones de internet, no explica nada, solo deja una pregunta que probablemente nunca podrá ser respondida.